Invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de ADM, doctor Jorge Abuchalja, a quien recibimos con un aplauso. Un saludo para todos, qué lindo ver así a todos ustedes, con mucha energía, con muchas ganas de participar de este evento. Señor Secretario de la Presidencia de la República, don Alejandro Sánchez, señor Presidente del Frente Amplio, que lo estamos esperando, Fernando Pereira, señor Vicepresidente de ADM y Rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso, la doctora amiga María Julia Muñoz, que hoy nos acompaña, y lo mismo a la también ministra Lilian Quechillán, que también nos acompaña, y al subsecretario de Economía, economista Martín Valcorba, gracias por acompañarnos. Autoridades nacionales todas, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, decanos, docentes y estudiantes de la Universidad de la Empresa, señores de los medios de comunicación, queridos consocios, señoras y señores. Es un gusto, un placer recibir hoy al postulante a la Intendencia de Montevideo, un gran amigo de nuestra institución, que es el economista Mario Vergara, al cual le agradezco la gentileza de aceptar nuestra invitación. Creo que es la tercera vez que vamos a elegir candidatos. La primera fue en el momento que elegimos los candidatos a la presidencia, después a los candidatos a la presidencia, el balotaje, y ahora los candidatos a presidir los departamentos de todo el Uruguay, en particular el departamento de Montevideo, y lo hablábamos con el candidato a la intendencia, es una parte muy importante de nuestro país y hoy no estamos pasando el mejor momento, créanme, y todos lo sabemos. Se han adueñado un poco en nuestro país bandas que nos hacen sufrir, que nos hacen tener miedo, que nos roban y nos amenazan. Y yo lo que lo estoy diciendo, el otro día salí desde Punta Gorda hasta mi casa en Punta Carretas y nos siguió una moto con luces apagadas y tuve que acelerar, pasar luces rojas, porque no estaba a las 12 de la noche para tener un conflicto de esa naturaleza que uno no sabe hasta dónde va a llegar. Como no me había pasado nunca, entonces no le daba importancia a las noticias. Pero eso está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país, y que pase en el mundo no quiere decir que esté bien y que vale la pena. Simplemente ese es un comentario ad hoc. Lo de la gente durmiendo en la calle lo va a hablar el candidato nuestro, y de lo que más necesitamos es, yo vengo de Copenhague y cuando me preguntaron ¿y qué tal es Copenhague? Una preciosa ciudad, limpia, las calles impecables y todo el mundo anda en bicicleta porque la ciudad es plana, por eso pueden andar en bicicleta. Pero nuestras calles están llenas de pozos, entonces no es fácil andar en bicicleta. Pero esto yo se lo voy a dejar para que lo converse el candidato amigo de nuestra casa, el economista Mario Vergara, a quien invito, por favor, a tomar estos micrófonos. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto estar nuevamente en una instancia organizada por ADM, que sabemos de que es un ámbito de expresión de ideas y es un ámbito también de encuentro, porque siempre el talante de la propuesta de ADM es que todos y todas, viniendo de donde vengamos, de los distintos partidos políticos, organizaciones sociales, empresas, miremos al Uruguay como nuestro país, como el país de todos, y trabajemos para hacer un país mejor, para que todos y todas las uruguayas puedan disfrutar del hermoso país que tenemos.
Así que en nombre de Abuchalja, pero para todo ADM y todos quienes hacen posible estas instancias, muchísimas gracias. Montevideo es hermosa. Cuando uno mira un ranking internacional, cuando uno mira una revista internacional que refiere a Montevideo, nos hace sentir orgullo del lugar que está colocada la ciudad y el departamento de Montevideo. Obviamente la tenemos que hacer mejor. Por eso nuestra propuesta es la de un nuevo Montevideo que no tiene un tinte refundacional. El mundo no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Si dijera esto estaría violentando el propio espíritu de lo que acababa de decir Abuchalja y lo que acababa de decir yo. Es tomar todo lo bueno que se ha hecho, entender que hay cosas que hay que hacerlas distinto, que hay que hacerlas mejor y apuntar a un nuevo Montevideo que nosotros lo sintetizamos en un Montevideo más limpio, un Montevideo más ágil, un Montevideo más seguro y más disfrutable. Para eso vamos a trabajar y queremos que todas y todos trabajen con nosotros, lo comprendamos de esa manera y avancemos como sociedad, como ciudad, como departamento. Y un poco la idea acá es sintetizar algunas propuestas que hemos hecho en esos ejes de la limpieza, de la movilidad, del disfrute de Montevideo. Debo decir que esta tarea no son tareas individuales. Trabajamos con un equipo potente, con un equipo que ha conformado en poco tiempo más de 20 ámbitos de trabajo para la enorme cantidad de tareas que realiza la Intendencia de Montevideo. No hay otra intendencia en el país, y yo no sé si hay algún organismo en el mundo que tenga la diversidad y la cantidad de responsabilidades como la Intendencia de Montevideo. Es trabajo de equipo, va a ser trabajo de equipo, y en ese sentido, me acompañan hoy también quienes integran la línea de propuesta de un nuevo Montevideo que nos toca encabezar y que tiene a Justo Nandi como primer suplente, que tiene a Claudio Visillac, que como siempre llega tarde, que tiene a Fiorella Buceta y que tiene a Silvana Pisano como parte de ese equipo que ponemos a consideración de la ciudadanía. Vamos a dar, por supuesto que hay muchísima gente, más de 250 compañeros y compañeros, técnicos y no técnicos, trabajando en las propuestas, y de ese trabajo es que nosotros nos vamos a aprovechar para hacer esta presentación. Un poco de contexto. La Intendencia de Montevideo realiza sondeos, encuestas sistemáticas acerca de cómo la población valora las distintas tareas que la Intendencia realiza. La inmensa mayoría de todas esas tareas son bien valoradas por la población. Ya empezamos ahí a tener una punta de por qué sigue habiendo un sostén importante del apoyo político para la continuidad en el gobierno de Montevideo. En general, casi todas las tareas tienen una valoración positiva o muy positiva, desde los espacios públicos, que cada vez hay más espacios públicos de calidad, como el Parque de Villa Dolores, como el Sacude en Casaballe, como el Balcón del Cerro que se inauguró el otro día, como el espacio modelo, que es el espacio cerrado más grande de todo el país para el disfrute del barrio y de la gente. Las políticas culturales son valoradas positivamente. La Intendencia tiene teatro, museo, espectáculo, carnaval, eventos, botánico, etcétera, etcétera. Los elencos estables, muy bien valoradas. Las políticas sociales
que a veces se discute, qué alcance debe tener la labor de la Intendencia en materia de políticas sociales. Y son bien valoradas porque las políticas sociales de la Intendencia estuvieron cuando tenían que estar. La Intendencia de Montevideo desarrolló ayuda social y políticas sociales, lo hace de manera permanente, pero en particular en los momentos críticos. Menos mal que estaba la Intendencia de Montevideo en la crisis del 2002, en la crisis de la pandemia, en la crisis hídrica, y la gente lo valora. Las policlínicas municipales son otra cosa muy bien valorada por la población, también porque están allí donde se necesitan. Podemos continuar con estas cuestiones, ¿verdad? Los temas del turismo, en fin, que si no nombro turismo tengo problema con Lilian, que está conversando justo en este momento. O sea que lo podía haber evitado ahora que lo pienso. Bueno, te tuve que nombrar, Lilian, y justo. La valoración de muchísimas tareas es positiva, pero también esas mismas encuestas nos están haciendo un llamado de atención. Nos están marcando que hay tareas que no se están haciendo bien, que no se están resolviendo bien, o que hoy conforman desafíos de otra envergadura, de otra dimensión, y que la Intendencia tiene que reaccionar y pensar con visión, porque esa es la clave de contexto para nosotros, tener visión de resolución de los temas. Ni que hablar que el tema de mayor preocupación de la ciudadanía hoy, de las tareas que refieren a la Intendencia, es el tema de la limpieza y la gestión de los residuos. Y está bien que se lo marque, está bien que la ciudadanía marque esa preocupación y por lo tanto eso se transforme en la prioridad de la futura gestión del gobierno departamental. El segundo tema, lejos de este primero, que la gente manifiesta preocupación, es el de la movilidad, el del tránsito. Así que vamos a iniciar la presentación programática, si se quiere, la propuesta, con estos dos temas, de limpieza y de movilidad, y después continuar al resto de las tareas que hace la Intendencia. Aquí simplemente les dejo justamente el monitor de opinión pública que realiza la Intendencia sistemáticamente, donde queda claro la cantidad de área verde allí que tenemos en un montón de tareas y obviamente las más deficitarias donde hay más líneas rojas que tienen que ver con la limpieza de la ciudad y el tránsito. En primer lugar, lo que les decía recién, es necesaria una visión. La Intendencia necesita reformular una visión de mediano y largo plazo para resolver los problemas. La mejor gestión no es necesariamente la de la sumatoria de emergencias, la de ir tapando agujeros a medida que los problemas aparecen. Tenemos que trabajar en cosas que requieren tiempo, pero lo que requieren es la ruta hacia donde tenemos que ir para después poder priorizar. Y en esa priorización tendremos que tener resultados lo antes posible en los temas principales, pero siempre enmarcados en una visión, ¿verdad? No podríamos razonar de otra manera teniendo la matriz sereñista que tenemos, teniendo la matriz astorista que tenemos. Hemos presentado en clave de esa visión dos programas integrales, uno vinculado a la limpieza, que le llamamos Montevideo Más Limpio, el otro vinculado a la movilidad, que le llamamos Montevideo Más Ágil, que hemos presentado en estos meses. Y en donde está claro que eso debe acompañarse con el sostén y la mejora de todas las demás otras áreas, por lo cual una tercera presentación que realizamos involucra a un Montevideo más seguro y a un Montevideo más disfrutable. Así ordenamos nuestra propuesta. El Montevideo Más Limpio. Lo primero que hay que decir es que la dimensión del problema está cambiando drásticamente y eso es lo primero que hay que abordar. Hoy Montevideo procesa entre 60 y 70
10% más de residuos que hace 20, 25 años. Los cambios en los hábitos de consumo, etcétera, llevan a eso. En los últimos 2 años el aumento del volumen de residuos fue de más de 150.000 toneladas por año. Es un desafío creciente. Y hay que reconocer que a la Intendencia le faltó reacción ante esta dinámica y que es razonable que la ciudadanía ponga el foco en este tema. Está claro que la reacción tiene que ver primero con temas culturales y educativos. Tenemos como montevideanos y montevideanas tenemos que tener una relación diferente con los residuos. Hay que hacer campañas en este sentido para que la basura que llegue al sistema sea menos y venga mejor clasificada. Eso va a tener muchos impactos positivos, incluido la generación de puestos de trabajo en el reciclado, en el compostaje. Hay un problema central que tiene que ver con la recolección, por supuesto. Y ahí el planteo es cambiar de manera importante las formas de recolección de la basura, pero adaptando las ingenierías de recolección a las características de cada zona y de cada barrio. Vamos a desplegar los contenedores intradomiciliarios, experiencia que ya hizo Canelones exitosamente, experiencia que se está haciendo también en Montevideo, en Santiago Vázquez, en Abayubá, que también la gente está mostrando satisfacción, que es colocar los contenedores dentro de las casas en todas aquellas zonas y barrios donde eso es posible, donde la fisonomía de las casas lo permite. Eso también nos obliga a entender que si están los residuos dentro de casa hay que tratarlos como si estuviéramos en casa. A mí me gusta volver a la imagen que impulsaba Mariano Arana del Montevideo tu casa, porque tenemos que cuidar Montevideo como si fuera nuestra casa. El colocar los contenedores intradomiciliarios permite retirar contenedores de la vía pública, que es un tema. Un objetivo es que los residuos que sean menos y que estén cada vez menos tiempo en la vía pública, porque allí es donde se habilita en buena medida la generación de basura alrededor de los contenedores, por problemas del hurgado, que no se resuelve evidentemente, es una cuestión de contexto social que no se resuelve con el cambio en la ingeniería de recolección, sino con políticas mucho más integrales que involucran no solo a la Intendencia, sino al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, etc. En otras zonas donde hay edificios, cooperativas, contenedores intraprediales, también retirando de la vía pública, separando lo reciclable del resto de la basura, o lo reciclable, lo compostable y el resto de la basura. En el Montevideo rural también mecanismos con contenedores especiales. En algunas arterias contenedores soterrados. En fin, es adaptar las formas de recolección para que haya menos basura, para que haya una relación diferente de los ciudadanos con la basura, para que la basura esté la menor cantidad de tiempo en la vía pública. Los temas de disposición final también van a verse beneficiados con este proceso si la basura viene mejor clasificada y van menos residuos a la unidad de enterramiento de los residuos y tenemos más reciclado, más compostaje con todos los beneficios que ello trae, reitero, incluidos los de las fuentes de trabajo. O sea que esto también involucra procesos de inclusión social. Con mucho diálogo, campañas, educación e información a la ciudadanía. Queremos a la ciudadanía como aliados de la Intendencia para resolver este problema. Esta distribución que un poco les comentaba se ve ahí no sé si se llega a ver, pero está ahí, en ese mapa donde vamos a tener las distintas formas de recolección de residuos que recién les acabo de comentar.
Evidentemente también esto pasa por una mayor fiscalización de irregularidades en lo que es el manejo, sobre todo de los residuos en la vía pública. Decía que mientras menos residuos generemos para el sistema y más podamos valorizar, como se dice ahora, los residuos a través del reciclaje y a través del compostaje, vamos a estar contribuyendo al Montevideo más limpio. Y por eso es que vamos a seguir trabajando con los hogares, por supuesto, con los comercios, pero también con empresas, con organizaciones sociales y con cooperativas que se están especializando en temas del reciclado y del compostaje. Todo esto requiere inversión, sin duda, y eso es lo que de alguna manera va a marcar la prioridad, porque la prioridad en última instancia se expresa en la asignación de los recursos. Tenemos que educarnos mucho mejor en la convivencia ciudadana y en particular en los temas de la limpieza. Vamos a impulsar campañas y vamos a dialogar con el sistema educativo formal, para que así como hoy los chiquilines nos dicen no, acá no se fuma, no, acá hay que cuidar esta botella, hay que separar el plástico del resto, que también nos digan no, no podés tirar ese papel por la ventanilla del auto. O sea, una clave de educación ciudadana que sea, vuelvo a decir, aliada de la resolución del problema. Hablaba de la inclusión social en clave de que las empresas que hoy tenemos o los emprendimientos que hoy tenemos en materia de reciclado y compostaje la hacen organizaciones sociales, la hacen cooperativas, se generan cientos y cientos y cientos de puestos de trabajo, que todos sabemos lo que eso significa, porque justamente los problemas aparecen cuando esos puestos de trabajo no están disponibles. En cuanto a los temas de la movilidad, estamos proponiendo un Montevideo más ágil. La clave del asunto es agilizar toda la movilidad y eso pasa por agilizar la movilidad colectiva, el transporte colectivo. La clave es reducir los tiempos de viaje, porque ese es el principal punto en el tránsito. Y en el transporte colectivo uno ve que no estamos hablando de ómnibus que sean viejos, sucios, con problemas. No, las unidades que en general vemos en el departamento son esencialmente de pocos años, o sea, tengo entendido que la flota actual quizás sea la de menos antigüedad, quizás en la historia, con mucho confort en muchas de ellas, ¿verdad? En accesibilidad, aire acondicionado, internet, etcétera, etcétera. Limpieza. El punto central está en las horas pico, por supuesto, y a eso nos va a obligar a cambiar algunas reglas de movilidad, y en los tiempos de viaje. Tiempos de viaje que si logramos reducirlo en el transporte colectivo, también va a haber más agilidad en la movilidad de los automóviles individuales. No porque pensemos que si el transporte colectivo es mejor, la gente va a abandonar el auto. Todos sabemos que cuando la familia llega al autito es muy difícil de que se baje. Pero sí puede pasar que muchos viajes que hace esa familia opte, porque le conviene, hacerlo con el transporte colectivo y de repente dejar el auto para el fin de semana o cosas por el estilo. Necesitamos un transporte más eficiente, claro, sostenible, el tema de que ya hay una proporción importante de la flota que es eléctrica y toda la infraestructura que se han desarrollado para dar soporte al funcionamiento eléctrico de la flota. Necesitamos más fiscalización. Las líneas solo bus ayudan, pero hay que fiscalizarlas mejor. Y necesidades de infraestructura. Y ahí es donde entra la visión de que Montevideo está recibiendo más de 20.000 autos nuevos por año. En Montevideo circula casi 500.000 de autos por día. Por lo tanto, si esto sigue así y no hacemos nada, va a llegar ese último auto que lo tranca todo. Necesitamos proyectos de envergadura
que agilicen la movilidad, que agilicen el transporte colectivo. Y eso implica infraestructuras e implica cambios de reglas de movilidad. Y no es casual que ya hay 3 proyectos de estas características sobre la mesa. En el contexto metropolitano, es decir, ya no hablamos de una visión de la movilidad montevideana, sino de la movilidad metropolitana. Por eso es que estos proyectos están empezando a ser evaluados técnicamente, financieramente, en los aspectos de implementación, en la viabilidad política, en la Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Canelones y en el Gobierno Nacional. Sin la concurrencia del Gobierno Nacional, estos proyectos, por su envergadura, por sus necesidades de inversión, no sería posible. Pero uno escucha a Yamandú Orsi, uno escucha a la ministra Lucía Echeverri diciendo que la movilidad metropolitana es una prioridad del Gobierno Nacional y bueno, y genera la ilusión de que vamos a avanzar rápidamente con alguno de estos proyectos o alguna combinación de estos proyectos que se encaminen a estos objetivos. Todo esto sin duda incorpora la necesidad de seguir incluyendo tecnología que facilite, que mejore el diseño operativo y que mejore el diseño de las políticas y los controles y la fiscalización. Necesitamos más seguridad vial, coordinación de semáforos, minimización de las obstrucciones de tránsito, planes de educación vial, ¿verdad? Interconectar todas las vías de movilidad, incluidas las ciclovías, que somos partidarios de impulsar todas las formas de movilidad y por supuesto también los birrodados. Y hay que diseñar las ciclovías de manera tal que sean consistentes con el objetivo de la movilidad y también a veces con los intereses de microemprendimientos y pequeñas empresas o pequeños comercios que a veces pueden dar la pauta de que rediseñar el circuito de las ciclovías haya que hacerlo para evitar impactos negativos en comercios en algunos lugares. También en esto clamamos por la participación ciudadana, hasta por el entender los procesos y aceptar los procesos, porque estos proyectos pueden implicar que una parte de la ciudad esté levantada durante un tiempo importante en el marco de la resolución justamente de la infraestructura necesaria. Y bueno, creo que la comprensión de la ciudadanía es importante en ese terreno y también las propuestas que tiene la ciudadanía para mejorar la movilidad en lugares ya más concretos, yo no tanto pensado en materia general. Un tema más que quiero agregar sobre el tema movilidad es que la movilidad arranca en las veredas. Ustedes saben que el digesto municipal actual indica que las veredas son responsabilidad del frentista, ¿sí? Del vecino, de la vecina. Y esto no ha funcionado, no resuelve el tema. Nosotros impulsamos un plan de veredas en donde es la Intendencia la que sale proactivamente a restaurar los cientos de kilómetros de vereda que están en mal estado y a generar vereda donde no hay. Y vaya si esto es importante, hasta por los temas de seguridad, porque no es lo mismo para un ciudadano y sobre todo para una ciudadana ir por un lugar en el barro a oscuras, sin vereda, que en un lugar con calle, con vereda y con iluminación. Ahora, la Intendencia tiene que tener una actitud proactiva, la va a tener, después se verá en el tiempo que se le puede dar a los vecinos para contribuir al financiamiento de esto, pero si no es la Intendencia la que sale activamente a resolverlo, vemos que este es un tema que no se resuelve. Y es un reclamo de la ciudadanía que tiene mucho sentido. Queremos un Montevideo más disfrutable y acá recorreremos rápidamente un montón de otras actividades, les decía hoy, que realiza la Intendencia.
tenemos propuestas para un Montevideo más cercano en términos de bienestar social. Vamos a seguir desarrollando políticas sociales pensando en el bienestar y en la igualdad en el departamento, con mucha descentralización. Y ahí hay un tema clave. Para nosotros, la gestión tiene que ser desde la participación, el diálogo, la escucha, la negociación con la ciudadanía. Y por eso es que le asignamos una importancia muy grande a los municipios y a los consejos municipales. Hoy nos acompañan algunos candidatos, alcalde y alcaldesa, ¿sí?, de algunos municipios, también como esa señal de que nosotros vamos a gobernar en coordinación y en sintonía con las tareas del tercer nivel de gobierno, que para mí es el primer nivel de cercanía con la gente. El Montevideo rural, que es una característica importante que tiene el departamento, en que tenemos que trabajar para reordenar los aspectos territoriales, viendo cómo, hay procesos en el Montevideo rural que son complejos y que no pueden realizarse de manera espontánea y anárquica. Cómo coordinamos ese Montevideo productivo, del cual surge una proporción importante de las hortalizas y la fruta que consumimos, con emprendimientos de logística, chacras de entretenimiento, de eventos, campos deportivos. Todo eso tenemos que apuntar a ordenarlo con mucho diálogo, porque hay intereses cruzados, con mucha escucha. Pero queremos salvaguardar el Montevideo rural productivo. El vínculo con el exterior, por supuesto. Montevideo es una ciudad y un departamento, vuelvo a decir, que en el contexto internacional es muy valorado y eso hay que seguir nutriéndolo. Un aspecto en el que me quiero detener particularmente, el tema del desarrollo económico. Acá tenemos mucho para avanzar como intendencia, porque hay procesos que tenemos que reformular, hay tiempos de demora en habilitaciones y autorizaciones que son inadmisibles y hay una perspectiva que tenemos que cambiar en cuanto a la facilitación de proyectos productivos y de proyectos inmobiliarios donde corresponde en el contexto del ordenamiento territorial, que tenemos que ser aliados de organismos públicos y de empresas privadas y de cooperativas y de organizaciones sociales. Eso implica un cambio de chip en cómo ha venido trabajando la Intendencia de Montevideo. Y tenemos un buen ejemplo al lado, en Canelones, en que hay emprendimientos en que, han optado, cuando uno mira el mapa de emprendimientos, está claro que hace años que Canelones cambió este perfil y ha sido receptor de un montón de emprendimientos que generan muchos puestos de trabajo por cuestiones de ayudar a los procesos y no de obstaculizarlos. Los temas de la innovación que tienen que estar al servicio de la ciudadanía, al servicio de acortar y racionalizar los trámites que la ciudadanía tiene que realizar en el gobierno departamental, estar al tono con el gobierno electrónico y con el mundo que vivimos. Queremos un Montevideo más vivo, seguiremos desarrollando espacios públicos que son espacios de convivencia, de seguridad. Seguiremos impulsando la cultura en todas las facetas, no solo la artística, sino también la convivencia cultural. Tenemos un desafío, por ejemplo, que es de convivencia cultural con poblaciones migrantes que han venido en los últimos años a la ciudad. Eso también involucra un desafío cultural. Políticas culturales y sociales que además tienen que tener todo el rango de los colectivos que hacen a la riqueza de Montevideo. Y estamos hablando en la perspectiva de género, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de las personas con discapacidad, estamos hablando de la diversidad en todos los terrenos, estamos hablando de las cuestiones étnico-raciales, de los migrantes.
tenemos toda una batería de perspectivas que, vuelvo a decir, si las logramos amalgamar en clave social y en clave cultural, no vamos a hacer otra cosa que multiplicar la riqueza que tiene nuestro departamento. Vuelvo al tema del turismo. Montevideo es el departamento que más turismo recibe en el Uruguay, pero hay muchísimo para hacer. Hay mucho para hacer para recibir turistas de todo el año. Hay mucho para hacer para recibir mejor a quienes se bajan de un crucero. Hay mucho para hacer en el embellecimiento de la ciudad. Hay mucho para hacer en el sostén patrimonial que tiene Montevideo. Y compatibilizar el cambio y la permanencia, compatibilizar la memoria y el futuro, con obviamente el desarrollo económico, inmobiliario, social del departamento, atendiendo a la salvaguarda patrimonial de todo aquello que corresponda. El tema del deporte, en que también está involucrada, por supuesto, la Intendencia. Y en ese sentido hay propuestas también. ¿Qué cosa más de seguridad y de integración social que el baby fútbol? Bueno, hay decenas de miles de chiquilines que cada fin de semana con sus padres y madres van a una cancha de baby fútbol, interactúan, normalmente de manera razonable. A veces los padres y las madres se ponen enfervorizadas en una cancha de baby fútbol, a veces más que en Peñarol Cerro. Y una de las cosas que queremos hacer es que todas las canchas de baby fútbol en Montevideo estén iluminadas. Impulsar deporte, como también se impulsa el deporte en los espacios públicos, como el espacio modelo, donde está el tema de la NBA Junior, del básquetbol y de otros deportes que la gente disfruta. Hay que contribuir desde la Intendencia a la seguridad y la convivencia. Iluminación, veredas, calles son infraestructuras imprescindibles para dotar de seguridad a algo que obviamente tenemos que trabajar en coordinación con las autoridades nacionales, con el Ministerio del Interior y otros ámbitos. Esa coordinación tiene que venir atada también de una mayor fiscalización en el uso, en la utilización del espacio público, con campañas educativas, con difusión, con acciones culturales y deportivas que hagan el mejor aprovechamiento posible de esos espacios públicos. La Intendencia de Montevideo también tiene un rol asociado al desarrollo social, al tema de la salud en sus policlínicas, como hablaba hoy. Ahí el desafío es integrar estas policlínicas de manera cada vez más en la complementación que pauta el Sistema Nacional Integrado de Salud, contribuir en el combate a la situación de calle que miles de compatriotas lamentablemente hoy están viviendo, y que también es un tema que, si bien la Intendencia puede contribuir y lo hace, hay que hacerlo con sintonía, y esperamos retomar la sintonía con el Gobierno Nacional, el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda. Tenemos mucha tarea en materia de tierra, de vivienda, de hábitat, y esas de las cosas que tenemos que fortalecer para evolucionar de manera razonable y dar oportunidades y condiciones de igualdad a los compatriotas. Bueno, hablaba ya del tema de la descentralización, la importancia que le asignamos a la descentralización y al desarrollo económico, y ponía el foco en el relanzamiento de esta perspectiva de las inversiones que tenemos que tener en Montevideo. Montevideo tiene que ser un aliado del Estado uruguayo en la captación y la implementación y el desarrollo de inversiones, porque eso es lo que genera producción, es lo que genera empleo, es lo que genera ingresos, es lo que genera bienestar y es lo que genera igualdad de oportunidades. Hablamos ya de la cultura y el turismo, el deporte y los espacios públicos.
y voy a cerrar con las perspectivas. Vuelvo a decir, la Intendencia de Montevideo tiene que dejar en claro y explicitar su visión estratégica en clave de planificación, planificación de políticas, planificación urbana, planificación estratégica a la hora de gestionar. Pero tener una visión no significa que no seamos conscientes de que en algunas áreas, como por ejemplo en el tema de la limpieza, los resultados tienen que verse lo antes posible. Y con esa prioridad es que vamos a estar trabajando. Todo esto tiene un soporte y una gestión política, por supuesto, porque es la relación de una parte del aparato estatal con la ciudadanía, pero todo desde el soporte técnico, profesional y administrativo que necesita todo buen proceso de desarrollo político. Y vuelvo a decir, el desarrollo político nosotros lo concebimos siempre con diálogo, con participación, con escucha, con negociación, con la ciudadanía, con los trabajadores, con las empresas, con las organizaciones sociales, con las cooperativas, con el exterior. Ese es nuestro talante, el talante del diálogo y la negociación. Y ese es el compromiso que generamos. Pero generamos el compromiso desde algo que para nosotros es la base. Y nos sentimos sereñistas, nos sentimos astoristas, nos sentimos frente amplistas, porque nos reconocemos en la gestión de los gobiernos de la Intendencia de Montevideo que llevaron adelante su tarea con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, pensando en la gente y primordialmente pensando en quienes más ayuda necesitan. Ese es nuestro compromiso de trabajo, vamos a llevarlo adelante con todo el equipo y ni que hablar, queremos para eso que la Intendencia siga estando gobernada por el Frente Amplio, que tengamos una amplia participación en la Junta Departamental, en los municipios, en los consejos municipales y dejar el corazón en la cancha, porque amamos Montevideo, vivimos en Montevideo, elegimos vivir en Montevideo, pagamos los tributos en Montevideo y disfrutamos y sufrimos las distintas facetas de este departamento y de esta ciudad. Eso sí, queremos un mejor Montevideo, un Montevideo más integrado en donde no solo nosotros podamos disfrutarlo, sino que todos quienes habitan Montevideo, los montevideanos y montevideanas, los que vienen del interior, los migrantes, puedan también disfrutarlo con seguridad, con alegría y que amen Montevideo como lo amamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable Mario Vergara. Ahora le pasamos la posta a los periodistas, a Tomás y a Miguel. Adelante. Gracias, Rafael. Sí, gracias, Rafael. Rafael Guardia fue el que habló. Por eso le agradecí, porque viene de una recuperación de una intervención quirúrgica muy grave, así que lo tenemos nuevamente acá. Permítanme esa licencia porque pasó por un trance de salud muy importante y está entre nosotros nuevamente. Gracias, Mario. Buen día para todos. Tomás. Mario, usted mencionó las dos prioridades más importantes de lo que sería su intendencia. Esas dos prioridades son los dos temas que preocupan a todos los vecinos de Montevideo sin excepción. La basura y la limpieza, la inseguridad, el narcotráfico y la gente que vive en la calle. Los montevideanos se pueden preguntar, si Mario Vergara es el intendente, ¿cuándo puede empezar a cambiar la sensación en esos temas? Porque son temas que requieren urgente consideración. La gente se podría preguntar, la limpieza y la basura, ¿cuándo va a comenzar a cambiar y mejorar? Y la situación en la calle, esta inseguridad que preocupa a todos los ciudadanos también. Bien. Nosotros no hacemos promesas, hacemos un compromiso de trabajo. Y obviamente la respuesta es lo antes posible. Esto se tiene que medir en meses, pero sobre todo porque la prioridad va a estar en el tema de la limpieza. Ustedes saben que por cómo funcionan estos organismos,
no vamos a tener un nuevo presupuesto hasta el año que viene. O sea, nos tenemos que manejar con el presupuesto actual. Eso hace que de repente las inversiones necesarias para mejorar los temas de repente no se desplieguen en toda su magnitud de manera inmediata. Pero lo que haya, la prioridad va a estar acá. Y estoy seguro que va a haber resultados rápidos, porque en Santiago Vázquez y Abayubá ya está habiendo resultados rápidos por el mero hecho de sacar los contenedores de la calle y colocar los contenedores intradomiciliarios. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que los resultados en materia de limpieza van a ser rápidos, pero que es un trabajo mucho más integral, ¿no? El tema de la recolección, del trabajo de cómo nos relacionamos con los residuos en casa, en el comercio, en el barrido, que va a continuar, en los motocarros que funcionan, que van a continuar, en el desmalezamiento, en seguir combatiendo la basura en los cursos de agua. Tenemos, creo yo, en ese plan la posibilidad de mostrar resultados rápidos. Hay otros temas que lamentablemente llevan más tiempo, ¿verdad? El tema de la gente en situación de calle tenemos que darle muchísima prioridad junto con los organismos del gobierno y ojalá que también tengamos resultados rápidos. Pero bueno, lo importante para nosotros es tener clara la hoja de ruta, las prioridades y que esas prioridades se expresen en gestión y en particular en gestión de aplicación de recursos. Todos somos conscientes que hay un panorama financiero en la Intendencia de Montevideo que no es el más reluciente, por muchas razones, porque se le retasearon recursos del Gobierno Nacional de manera ostensible, a mi gusto, en clave de discriminación política, porque la Intendencia volcó recursos que no tenía programado a la hora de la emergencia social durante la pandemia y la crisis hídrica, porque se le recortó el financiamiento que normalmente se obtiene de organismos internacionales, en particular el tramo asociado a limpieza. También seguramente porque haya que mejorar los aspectos de la gestión de ingresos y gastos, ni que hablar. Pero bueno, en ese contexto aún, reitero, lo que tengamos disponible desde el inicio va a tener clara la prioridad en la asignación de los recursos. Entendiendo que este es un plan integral y que es un tema de trabajo y no de medidas mágicas, ¿verdad? No de medidas sueltas y medidas mágicas, porque no hay magia para esto. Y hay plan integral y trabajo. ¿Y en la inseguridad qué papel va a tener su intendencia? En la inseguridad, obviamente, en los ámbitos de gobierno tienen la principal responsabilidad. Hablamos del Ministerio del Interior, hablamos del Ministerio de Desarrollo Social, etcétera. Pero la Intendencia también tiene cosas para contribuir. Tiene que ver con cosas que son de su propio métier, ¿verdad? Parezco un viejo hablando de métier, ¿no? Vereda, iluminación, espacios públicos de calidad, promoción de actividades deportivas y culturales que ayudan a que los chiquilines se dediquen, como en el Sacude de Casaballe, que es un oasis en Casaballe. Todos sabemos lo complicado que es Casaballe. Sin embargo, el Sacude es un ámbito que el propio barrio cuida, y ahí se hace deporte, y ahí se hace cultura, y hay un coro, y hay música, y hay distintas expresiones artísticas y culturales. Bueno, creo que ahí hay mucho de las cosas que la Intendencia puede contribuir para mejorar el marco general vinculado a la inseguridad y mejorar la convivencia. Hay varias preguntas que se complementan a esto que estaba respondiendo Mario Vergara y voy a ellas. La Intendencia de Canelones está llevando adelante un programa piloto sacando de la vía pública a gente en situación de calle. ¿Cómo ve esto? Bueno, nosotros tenemos que utilizar todos los mecanismos posibles para resolver el tema de situación de calle. Pero resolver el tema de las personas que viven en situación de calle no es meramente sacarlos de la calle. No es meramente correrlos a un lugar alejado. No es dejar de verlos. Tiene que ser una política mucho más integral porque hay que entender las razones, que obviamente tienen que ver en algunos casos con la pérdida de fuentes de trabajo, con la pérdida del empleo, pero muchas veces tiene que ver también con gente que estaba privada de libertad y sale sin oportunidades porque no tiene mecanismos
de reinserción laboral, social y a veces ni siquiera inserción familiar, porque está el tema de las adicciones, porque se entró adicto a la cárcel o se hizo adicto en la cárcel o se hizo adicto en la calle, porque hay que soportar las noches en la calle. Temas de salud mental, o sea que es integral también esa resolución, que tiene que haber el equilibrio de derechos entre estos colectivos que tristemente están en situación de calle y tienen que estar revolviendo un contenedor para encontrar algo para comer o para vender, con los derechos de los ciudadanos, que también tienen el derecho de tener un hábitat disfrutable y que no tengamos que sufrir todos esta situación, ¿verdad? Obviamente quienes más lo sufren son quienes viven en situación de calle. Entonces nosotros estamos para trabajar con todas las herramientas, en coordinación con el Gobierno Nacional, para una resolución de fondo del tema de las personas que viven en situación de calle y no meramente el traslado, porque es trasladar el problema de un lugar para otro, pero no es resolverlo. Mario, esta pregunta nos llega de los asistentes. ¿Qué intereses o problemas impiden hacer un tren eléctrico o un subte para mejorar la movilidad de la ciudad, considerando que es un tema de hace 30 años y está pendiente? Bien, yo entiendo que se habla del tren hace 30 años. La necesidad del tren de repente no tiene 30 años, porque estamos hablando que en los últimos 30 años han entrado 10, 15, 20 mil autos nuevos por año. O sea, los temas de la movilidad en Montevideo y en la zona metropolitana, los problemas han recrudecido en los últimos 10, 15 años. Y el tema de que hay que hacer proyectos de envergadura para resolver estructuralmente la cuestión de la movilidad, lo dije en la presentación. Podrá ser el tren, podrá ser los carriles que priorizan el transporte público, la propuesta de SINVE, podrá ser una cosa aérea, que es una propuesta que también está apareciendo ahora, como sucede, por ejemplo, en el aeropuerto de San Pablo, con una tecnología diferente. Lo que impulsa u obstaculiza la realización de alguno de esos proyectos va a ser la evaluación técnica, financiera y de implementación que ya están empezando a hacer la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional. Allí hay que evaluar técnicamente. Yo recuerdo también hace años que se decía, bueno, puede ser un subte, pero romper Montevideo por abajo es muy costoso por el tipo de piedra, cosa, no sé qué. También hay un tema de que ahora hay otras tecnologías que no estaban disponibles hace 30 años, no sé. Ahora, esa evaluación es la que nos tiene que dar qué proyecto o qué combinación de proyectos tenemos que avanzar. Pero que vamos a avanzar con un fuerte proyecto de infraestructura y de cambios en las reglas de movilidad en estos años para evitar que venga el último auto que lo tranque todo. No tengan dudas que lo vamos a hacer en coordinación con la Intendencia de Canelones, eventualmente en coordinación con la Intendencia de San José y con el Gobierno Nacional. Sobre las veredas, alguien del público dice, hace no mucho un edificio esquina Depositos hizo una vereda hermosa y sana. Los obreros debieron cortar una raíz de un árbol que fue la que rompió la vereda anterior. La Intendencia les puso una multa de $1000. La gente discapacitada tiene que ir con la silla de ruedas por la calle hoy. Le preguntan, usted ya adelantó bastante, pero ¿qué hará usted con las veredas? Y hablan de esto de la multa, porque sí, hay muchos atrasos en el servicio de poda y todo ese tipo de cuestiones. Exacto. Bueno, acá hay que entender que las veredas no es simplemente salir con los materiales, ¿no? A veces pasa, y por eso es que la Intendencia lo tiene que hacer, porque a veces los propios vecinos no tienen las herramientas o las formas para hacer, cuando es un árbol cuyas raíces rompe la vereda, cuando hay que compatibilizar el desarrollo de vereda con otros aspectos del contexto en el lugar. Yo creo que hay que tomar la responsabilidad desde la Intendencia del desarrollo de las veredas, y también agrego, que no lo dice la pregunta, pero me vino a la cabeza con la pregunta, que tenemos que coordinar de otra manera con los organismos públicos. A veces se hace calle, se hace vereda, a los 15 días viene un ente de un servicio público o GEREA
y a veces deja o demora en volver a acomodar. O sea, ese tipo a veces es de derroche, a veces es de ineficiencia. Bueno, lo que falta claramente es coordinación, ¿verdad? El plan de veredas tiene que incorporar la coordinación con todos aquellos organismos que por una u otra razón también intervienen en calle o intervienen en vereda. Sobre el tema de la multa concreta, la verdad que no tengo mayor comentario, no estoy por dentro del sobre. Hay dos zonas de Montevideo que tienen un gran potencial y a las que no se le encontró todavía la vuelta para el desarrollo. La zona del Faro de Punta Carretas y la zona del ex Parador Quibón en el Buceo. Hay una posibilidad de que eso, porque son zonas que tienen un potencial para el turismo, para el desarrollo impresionantes, están en un lugar estratégico y hace años que están allí. 10 segundos, el querido Martín Ponce de León quería que Punta Carretas fuera la Punta Ballena de Montevideo, y de esto hace 30 años, ¿no? Gracias por el recuerdo del querido Lo recorrí Martín. Un par de veces con Martín ahí, las ideas que tenía para ese lugar, bueno, no concluyeron nunca. Yo estoy abierto a evaluar técnicamente, que la Intendencia evalúe todos los proyectos que la gente piense, que la gente proponga, en un montón de espacios como los que ustedes mencionan, y más. Yo estoy abierto a la evaluación de todos los proyectos. Son proyectos que obviamente tienen que generarle beneficio a la ciudad, tienen que generar espacios públicos de calidad, tienen que saber compatibilizar los negocios con el cuidado del ambiente, con el disfrute de la gente. Que a veces no es fácil, pero bueno, nosotros estamos abiertos a eso. Ha habido intentos, ¿no? En el tema Quibón han circulado emprendimientos de uno u otro tipo. Bueno, en Punta Carretas sabemos también que siempre hay intereses también, ¿no? De quién quiere realmente impulsar alguna cuestión versus quienes no les conviene no impulsarlo. También está la opinión de los ciudadanos, de los vecinos, del cuidado y del disfrute de las zonas. Pienso también, por ejemplo, en la zona del dique Maguá, que también hubo intentos de emprendimientos que a mi gusto no se procesaron nada bien, ¿verdad? Porque si hay algo que sí tengo claro es que no estoy afín a que en esos lugares haya hoteles 5 estrellas, que no haya edificios de alta gama, desintegradores. No me gusta nada, por ejemplo, aquel proyecto de la isla en Punta Gorda. Tienen que ser cuestiones integradoras de ciudad. Y bueno, en esa dirección, abierto a que haya proyectos y propuestas. Mario, 2 preguntas le hacen acá. Dice, además de su función puramente sindical, ¿qué papel espera o le atribuye a ADEOM? Esa es una parte. Y la otra dice, usted tiene una propuesta con respecto al casino municipal que va quedando. ¿Cuál es? Bien. Ayer nos reunimos con ADEOM, con las nuevas autoridades de ADEOM, recién electas, y fue un diálogo fructífero, sobre todo marcando el talante que queremos tener en el vínculo con ADEOM, que es el de diálogo, escucha, participación, negociación, como dije hace un rato. Pero teniendo claro que cada uno tiene un rol. Ellos tienen el rol de propuesta, tienen el rol de reclamo, tienen el rol o por supuesto, de la defensa de los intereses de los trabajadores, y la administración tiene el rol de tomar las decisiones que entienda más conveniente para el departamento. Ese respeto a los roles quedó claro en el día de ayer y ambas partes asumimos ese compromiso, así como asumimos de que con ADEOM va a haber ese puente de diálogo permanente que no es solo el de reclamo en función de los intereses de los trabajadores, sino también en muchos casos es el de propuesta o alerta en procesos que hace la Intendencia. Ni que hablar que las decisiones las toma la Administración. Con el tema concreto de casino, hay muchas áreas de la Intendencia que uno podría decir, ¿por qué la Intendencia está involucrada en esto, verdad? Y si el mundo empezara hoy, seguramente hay cosas que estarían en otro ámbito institucional. Pero el mundo no empieza hoy, hay una historia, hay una trayectoria que explica por qué la Intendencia hace tanta cosa. Y una es el tema de casinos, donde conceptualmente, por supuesto, es bastante difícil sostener
que está en el métier de un gobierno departamental, gestionar y administrar y llevar adelante un casino. El Casino Montevideo es el único casino municipal en todo el país. Todos los demás se gestionan desde la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien tiene ese métier, que es quien define las políticas, los parámetros, las pautas para el funcionamiento. Lamentablemente también en todos estos años el casino municipal se ha ido restringiendo y hoy no hay paño, no hay cartas. Hoy es un lugar de slots, de maquinitas, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos dialogado incluso con trabajadores de casino y lo hemos planteado públicamente que nosotros estamos abiertos a tener una mesa de diálogo con el Ministerio de Economía, con la Dirección de Casinos, a efectos de que no tomemos nosotros ninguna decisión vinculada a si hay que cerrar o no el casino, eso viene de otras tiendas, sino de que el casino municipal se integre a la órbita de la Dirección General de Casinos del Gobierno, del Ministerio de Economía. Obviamente salvaguardando los derechos de los trabajadores de casino, que hoy son aproximadamente unas 50 y pico de personas. Por lo tanto, en el tema casino, la propuesta es, nos vamos a sentar a dialogar con los trabajadores, con el Ministerio de Economía, con la Dirección de Casinos, a efectos de ver si es factible, salvaguardando esos derechos, que el casino municipal se integre a la red de casinos que tiene el gobierno, que administra la Dirección General de Casinos. La última, Mario. ¿Qué piensas de las ciclovías? 18 de julio, la Rambla. Bien. ¿Vas a hacer más ciclovías? Algo comentaba hoy del impulso a todos los mecanismos de movilidad. Yo veo bien el impulso a la utilización ordenada de bicicletas, de birrodados. Creo que hay algunas cosas que tenemos que reformular un poco en por ejemplo, a mí esas motitos, no son motos, son esas como patinetas que los chiquilines van haciendo equilibrio entre los autos, me resulta, ¿no? Uno tiene que andar en el auto con el cinturón, tiene que ir en una moto con un casco y bueno, habrá cosas para revisar, pero yo estoy para impulsar las distintas vías de movilidad, incluidas las bicicletas. Soy partidario de las ciclovías, pero como dije hace un rato, el impulso y el diseño de las ciclovías tiene que ser consistente con la movilidad general, ¿verdad? La ciclovía no debe ser un factor que perturbe la movilidad, sino que contribuya con la movilidad. Y también en algunas áreas el diseño lo tenemos que pensar para evitar que haya impactos negativos de repente sobre un almacén, un comercio, un bar, un microemprendimiento, pequeña empresa, que tiene que ver a veces con los temas del estacionamiento. O sea, soy partidario de las ciclovías, vamos a seguir impulsando las ciclovías en clave de que contribuyan a la movilidad general en la ciudad y que sean consistentes con los intereses de pequeños negocios que hay en muchas arterias del departamento. En nombre de ADM, muchas gracias, Mario Vergara. Muchas gracias a ustedes.